Un dictador es quien recibe o arroga poder autoritario por un indefinido periodo de tiempo. A través de la historia han surgido varios dictadores que se les atribuye a diferentes periodos históricos. Véase el caso de Benito Mussolini y Adolf Hitler, que se les atribuye a la Segunda Guerra Mundial, a Saddam Hussein, que se le atribuye a la Guerra del Golfo Pérsico, a Fidel Castro, un hombre revolucionario que se le atribuye a diferentes sucesos de la historia cubana, y Marco Pérez Jiménez, un importante dictador para la historia venezolana. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria. Sus padres fueron Alois Hitler y Clara Pols, una pareja de clase media. En el verano de 1905, el joven Adolfo abandonó la enseñanza secundaria sin pena ni gloria. Su mediocre rendimiento en el colegio le había valido la expulsión antes de conseguir título alguno. En Mein Kampf, o sea, Mi lucha, libro escrito por Hitler, Hitler concluyó que su bajo desempeño en la educación fue una rebelión contra su padre, que quería que su hijo siguiera una carrera como agente de aduanas. En cambio, Hitler quería convertirse en pintor. Cuando su madre murió en 1907, se trasladó a Viena con el dinero de la herencia. Dibujaba por afición y esperaba convertirse en un pintor académico. Se inscribió para las pruebas de acceso en la Academia de Artes Plásticas, pero fracasó en el examen de ingreso. A finales de 1908, cuando Adolfo Hitler entró en contacto con el antisemitismo a través de las teorías de Georg Lanz von Liebenfels, en los textos de este monje austriaco se vislumbra ya el germen de su ideología posterior. El monje llamaba Arioheroiker, o sea, héroes arios, a la raza rubia de señores, y los enfrentaba a los seres inferiores, los afingens, o sea, simiescos, para concluir que la necesidad de diezmar a estos últimos estaba biológicamente justificada, pues acabaría con el engendro del mestizaje. Hitler desatendió los reiterados llamamientos para cumplir el servicio militar, y a los 24 años, edad en la que cesaba la obligación para ingresar a filas, cruzó la frontera alemana, instalándose en Múnich. Ese mismo año, o sea, en 1913, las autoridades austriacas averiguaron su paradero y lo obligaron a comparecer primero en su consulado en Múnich y luego ante la Comisión de Reclutamiento de Salzburgo. Tras haber eludido durante 3 años el servicio militar austriaco, se enrolase voluntariamente en el ejército alemán el 16 de agosto de 1914, al poco de iniciarse la Primera Guerra Mundial. Peleó hasta 1918, en que fue herido. Dolido por la derrota, acusó a los traidores, a los judíos y marxistas. Repugnó el Tratado de Versalles de 1919 por considerarlo muy humillante para Alemania. El 12 de septiembre de 1919 fue comisionado para asistir a una asamblea del incipiente Partido Obrero Alemán, con el objeto de recabar información sobre dicha asociación. En marzo del año siguiente abandonó la milicia para dedicarse por entero a su actividad política. Fue entonces cuando el partido añadió Nacional Socialista a su denominación, Nacional Socialista Obrero Alemán, de cuya abreviatura surgiría la palabra nazi. Hitler se convirtió en su jefe de propaganda. En noviembre de 1923, siguiendo el ejemplo de Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler intentó el golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich. Los dos cabecillas de la intentona, Hitler y Erich Ludendorff, fueron detenidos y juzgados. Su fracaso le valió una sentencia de 5 años de prisión, de los que solo cumplió 11 meses gracias a la presión de sus camaradas. Hitler postuló a canciller de Alemania en 1932, pero fue derrotado por Hindenburg. Cuando este murió en 1933, el poder recayó en Hitler, quien se proclamó Führer. Entonces organizó un estado de tipo fascista, nacionalista, corporativo y militarizado. En 1936 invadió Renania, región del Rin, y firmó pactos con Italia y Japón. En 1938 se anexó Austria y le arrebató los Sudetes a Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y provocó la Segunda Guerra Mundial, violando el pacto de no agresión firmado con Stalin. El 22 de junio de 1941 atacó a la Unión Soviética. Tras un vertiginoso avance, el fracaso frente a Moscú lo condujo a tomar él mismo el mando del ejército de tierra. En 1942 su empresa era exitosa. Ese año ya se había anunciado, aunque veladamente, la solución final a la cuestión judía, y se sucedían los asesinatos masivos de judíos en toda Europa. En Polonia acababan de construirse nuevos campos, Auschwitz, Chelmno, Magnet, Treblinka, Sobibor y Belzec, incluidos los judíos rusos. Los cálculos menos pesimistas estiman a las víctimas en más de 4 millones de personas.
El 10 de septiembre de 1942 se había conseguido la expansión máxima de los alemanes en la Unión Soviética. Esas ganancias territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron el ejército alemán. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín, en 1945, Hitler se casó con su antigua amante Eva Braun. El 30 de abril de 1945, los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo. Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados. Nacido el 28 de abril de 1937 en Tikrit, Irak, Saddam Hussein fue un político iraquí estudiado en las universidades de Bagdad y El Cairo. En 1957 se afilió al partido Baas y en 1959 se exilió durante 4 años, ya que esto atentó contra la vida de Abdel Karim Qasem. En 1968, este formó parte del golpe de Estado basista, convirtiéndose en el hombre de confianza del general Ahmad Hassan al-Bakr. En 1979, este fue nombrado presidente de la República. Al año siguiente, atacó a Irán con el propósito de eliminar la amenaza de Joemi, y esa desencadenó una guerra contra este país. Dicha guerra duró 8 años. En la década de los 90, Hussein solicitó un aumento de precio en el petróleo. Esto resultó en la crisis económica y en la guerra del Golfo. El 5 de noviembre de 2006, Hussein fue capturado y sentenciado a la muerte. Marco Pérez Jiménez. Marco Pérez ingresó a la Escuela Militar de Venezuela en 1931, egresando con el grado de subteniente. A pesar de sus logros militares, Pérez Jiménez es reconocido históricamente como un dictador en Venezuela, caracterizado por el empleo de una severa represión a la disidencia. A pesar que en sus circunstancias el gobierno se emplearon figuras políticas como la Junta de Gobierno o la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de una serie de eventos irregulares entre 1948 y 1952, la Junta transfirió los poderes a una Asamblea Nacional Constituyente, formada mayoritariamente por partidarios de Pérez Jiménez, que lo eligieron como presidente. Su gobierno fue una dictadura que empezó el 19 de abril de 1953. Su gobierno fue autoritaria y personalista, que silenció a las fuerzas de la oposición, prohibió e ilegalizó la mayoría de sus partidos políticos y Copey cerró medios impresos que le criticaron e impuso la censura a la radio y a la televisión. Durante su gobierno, un gran número de sus detractores fueron perseguidos, torturados, asesinados, enviados al exilio o encarcelados sin cargo alguno, o por sospecharse su oposición al gobierno. Durante este periodo, muchos de los que se quedaron fueron desaparecidos o encarcelados por la llamada Dirección de Seguridad Nacional. Su gobierno se desprestigió rápidamente debido a su excesivo autoritarismo y a una desorganizada oposición, tanto interna como externa, que aprovechó la misma Constitución aprobada por Pérez Jiménez para sacarlo del poder. El 23 de enero de 1958, Marco Pérez Jiménez fue derrocado del poder. Benito Mussolini Maltoni nació en Italia el 29 de julio de 1883. Sus padres fueron Alessandro Mussolini y Rosa Maltoni. Estudió en el Colegio Carducci de Forlì-Pompoli, donde se graduó de técnico inferior. En Forlì-Pompoli también se inscribió en el Partido Socialista. Desarrolló actividades sindicales, periodísticas y docentes en varias ciudades del norte de Italia, siendo encarcelado en varias oportunidades por agitador. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Mussolini fue expulsado del Partido Socialista por su postura ultranacionalista y favorable al ingreso de Italia en la contienda. Se enroló voluntariamente y combatió hasta quedar herido en 1917. En 1919 creó en Milán los Fasci de Combattimento, grupo armado con el cual se enfrentó a los socialistas, comunistas y anarquistas. Se ganó el apoyo de los industriales y terratenientes, logrando ser diputada en 1921. En octubre de 1922, organizó la Marcha sobre Roma junto a 40.000 milicianos fascistas llamados Camisas Negras. Entonces el rey Víctor Manuel III lo nombró presidente del Consejo de Ministros. De inmediato se dedicó a organizar el Estado fascista, nacionalista, militarista, anticomunista, antiliberal, con estricta censura y fuerte propaganda estatal. Sus anhelos colonialistas lo llevaron a invadir Etiopía en 1935, Libia en 1938 y Albania en 1939. En mayo de 1939 se alió
a Alemania firmando el Pacto de Acero, por el cual Italia participó en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini organizó una fracasada invasión a Grecia. Tropas italianas y alemanas también fueron derrotadas en el norte de África. En julio de 1943, los aliados invadieron Italia. Con el apoyo de Alemania, Mussolini organizó el Salò, una república social italiana, pero en 1945 fue capturada por los partisanos cuando intentaba huir a Suiza. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue fusilado en Dongo junto a su amante. Procedente de una familia de asentados gallegos, Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de La Habana, por la que se doctoró en 1950. Su ideología izquierdista le llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo. El fracaso de la misma motivó su exilio en México. Vuelto a Cuba, militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, pero esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por el general Fulgencio Batista, que puso el país al servicio propio y provecho de los intereses norteamericanos. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de que solo 2 cumplió. A merced a un indulto que le puso en libertad en 1959, se exilió de nuevo en México, desde donde preparó un segundo intento, pero, habiendo aprendido que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. Antes de que los hermanos Castro se entronizaran en el poder, a Cuba se le conocía como la Perla del Caribe, aunque existían grandes diferencias entre las zonas rurales y urbanas. En el periodo de 1959 hasta 1989 se llevaron los servicios de salud y educación hasta los lugares más recónditos, aunque en no pocas ocasiones se discriminó al cubano por su condición nacional. En 1968 el expresidente cubano Ramón Grau San Martín dijo de Fidel Castro: "Durante años, muchos malos políticos trataron de acabar con el país y no pudieron. Este hombre lo ha conseguido en poco tiempo".